¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenos días. Nuevamente vamos a dar inicio a esta video sesión, esta videoclase, dando seguimiento a el tema de circuitos eléctricos. Bien, para eso, bueno, voy a presentar nuevamente mi pantalla y tenemos ahora, vamos a revisar lo que tiene que ver con los circuitos eléctricos mixtos. Bien, pues como su nombre lo dice, los circuitos eléctricos mixtos no es otra cosa más que la combinación de los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Sí, estos como tal, bueno, para poder obtener, por ejemplo, la resistencia total de un circuito, pues tenemos que revisar cada uno de los circuitos interiores, por llamarlo de alguna manera, que hay dentro de este circuito mixto. Bien, para eso, bueno, voy aquí a leer lo que dice aquí. Dice, anteriormente se mencionó que existen dos formas diferentes de conectar dos o más dispositivos eléctricos juntos en un circuito. Pueden conectarse en conexiones en serie o conexiones en paralelo. Cuando todos los dispositivos están en serie, pues es un circuito en serie. Cuando todos están en paralelo, pues es un circuito en paralelo. Pero existe un tercer tipo de circuitos, que es cuando tenemos tanto dispositivos conectados en serie y conectados en paralelo, como es el caso de lo que tengo aquí ahora. Por ejemplo, revisen aquí, tengo aquí la resistencia 1, que es de 80 ohms, que está conectada en serie con todo esto que está aquí. Si se nota, bueno, es fácil de observar. Esto está conectado porque donde termina uno, empieza el otro. Pero dentro de esto que encerré aquí en rojo, tengo la resistencia 2 y la 3. Bueno, dice aquí resistencia 2,3, que están conectadas en serie. Es decir, si ustedes recuerdan cómo obtengo la resistencia de dos, si es de dos dispositivos conectados en serie, tengo que sumar sus resistencias. Y 49 más 51, es decir, resistencia 2,3 es igual a 100 ohms. Bien, ya empecé a resolverlo, se dieron cuenta que está muy fácil. Ahora, no puedo yo sumar esto a la resistencia 1 hasta que no resuelva completamente todo lo que está aquí adentro. Y dentro de lo que está aquí adentro tengo la 4 y la 5, es decir, resistencia 4,5 están conectadas en paralelo. Si ustedes recuerdan cómo se resuelven estas dos resistencias conectadas en paralelo, bueno, pues solamente tengo que hacer lo siguiente en mi calculadora. 1 entre, abro paréntesis, 1 entre 37 más 1 entre 45. Cierro paréntesis, esto me da igual a 20,3. Es decir, la resistencia 4,5, esta resistencia 4,5 es igual a 20,3 ohms. Y de esa manera ya obtuve aquí, bueno, el total de esta resistencia. Ahora, esta resistencia, la 4 y 5, está a su vez conectada en serie con la resistencia 6. Es decir, podemos definir que la resistencia 4,5,6 sería igual a 75 más 20,3, porque esta que está aquí es una sola, bueno, que está conectada en serie con esta que está aquí, y de esa manera yo puedo resolver entonces que es de 95,3. Lo que hice fue sumar 75 más 20,3, ¿sí? 70 son, claro, 95,3 ohms. Y de esa manera ya sé el total de toda esta resistencia que está aquí, que está conectada en paralelo con toda esta que está acá. Entonces la resistencia 2,3, que es de 100, está conectada en paralelo con la de 95,3. Esa está conectada en paralelo. Entonces voy a poner aquí resistencia 2,3, 4, 5, 6 es igual a, pues está muy fácil, ¿no? Solamente voy a hacer 1 entre, abro paréntesis, 1 entre 100 más 1 entre 95,3, cierro paréntesis, esto me da igual a 48,79. Es decir, esto es igual a 48,79 ohms. Ahora, esto ya es toda la resistencia que había dicho, toda esta de aquí, completa, que está conectada en serie con la de 80 ohms, que es la resistencia 1. Entonces, así al final me queda que la resistencia total, o la resistencia 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es igual a, sería 80 más 48,79, me queda igual a 128,79. 128,79 ohms. Y ese sería el total. La resistencia total de este circuito es de 128,79. Bien, yo sé que bueno, pudieron haberse quedado en algo, pero no importa, vamos a revisar el siguiente ejercicio. Ahí está. Bien, tengo aquí la resistencia 1 es de 12 ohms, la 2 de 6 ohms, y aquí tengo a su vez, bueno, que están conectadas en paralelo dentro de este circuito,
Y a su vez tengo aquí la resistencia 3, 4 que están conectadas en serie y la 8 conectadas en paralelo con la 8 y la 6, que bueno, es una conexión en paralelo. Bien, vamos a resolverlo de la siguiente manera. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Bien, voy a anotar aquí poco a poco, ¿no? Tengo entonces el primer circuito. Bueno, aquí está. Resistencia 1,2. Esta resistencia 1, 2 están conectadas en paralelo. ¿Qué es lo que hago? Bueno, si ustedes recuerdan, lo voy a hacer aquí en mi calculadora. Bueno, ya todos lo saben hacer bien, ya resolvimos estos ejercicios en serie y en paralelo. Voy a resolverlo por partes. Es decir, la resistencia 1, 2 están en paralelo, va a ser entonces 1 entre 12 más 1 entre 6. Cierro paréntesis. Y entonces quiere decir que la resistencia 1, 2 que están conectadas en paralelo es igual, o la equivalente a la resistencia total de 1 y 2 sería igual a 4 ohms. Muy bien. Ahora, dentro de este circuito completo que está, bueno, ahora sí que 1 y 2 está conectada en serie con todo este circuito que está aquí, que está conectado en paralelo, pero dentro hay una resistencia que está en serie, 3, 4. Voy a anotar aquí entonces la resistencia 3,4 es igual a 20 más 4 son 24 ohms. ¿Por qué lo sumé? Porque están conectadas en serie. Sí, y bueno, a su vez voy a resolver entonces que esta resistencia de 24, voy a anotarla aquí. Podría yo quitar estas dos y poner aquí una de 24, ¿no? Está conectada en paralelo con una de 8 y con una de 6. Bueno, entonces voy a anotar aquí la resistencia 3,4, que ya resolví que es de 24, eh, junto con la resistencia de 5 y la resistencia 6 están conectadas todas en paralelo. Voy a hacer esto entonces de la siguiente manera. Sería 1 entre, abro paréntesis, 1 entre 24 más 1 entre 8, que es la resistencia 5, más 1 entre 6, que es la resistencia 6. Bueno, ahí coincide, ¿no? Que es la 6 es de 6. Cierro paréntesis y esto me da igual a 3. Entonces el total de esta resistencia, de este juego de 4 resistencias, la 3, la 4, la 5 y la 6, es un total de 3 ohms. ¿Sí? Bien, y ahora, al final, toda esta resistencia que es de 3 ohms con toda esta que está acá que es de 4 ohms, entonces están conectadas en serie, de tal manera que me queda entonces que la resistencia total de mi circuito, o la resistencia equivalente, es igual a la suma de la resistencia 1, 2 más la 3, 4, 5 y 6 que es de 3. Entonces sería de 7 ohms. Y eso sería todo. Digo, yo sé que va al principio a entenderse poco, revisen el video con calmita o si quieren consultar otra fuente, les voy a dejar ahí un PDF donde explica también todo este asunto. Sí, al final ya tengo aquí la resistencia total de 7 ohms. Bien, ahora voy a revisar el circuito que les preparé para ustedes, que es exactamente el mismo circuito que vimos aquí. Bien, si dan cuenta, bueno, tengo aquí 12 y 6, tengo 12 y 6, tengo 24, tengo 24, tengo una de 8 aquí y una de 6 acá, con un voltaje de 21 voltios. Muy bien, pues ya tengo entonces todo mi circuito completo aquí funcionando. Lo voy a apagar un momentito. Bien, y bueno, ¿qué es lo que tenemos? O del mismo arreglo que acabamos de revisar. Solo que aquí, bueno, ya lo tenemos en el simulador funcionando perfectamente. Y aquí me va a servir para hacer algunos otros cálculos. Sí, como por ejemplo la intensidad del circuito, el voltaje en cada una de las resistencias y entender un poquito lo que hemos revisado anteriormente, ¿no? Pero ahora con un circuito que está conectado de manera mixta, un circuito mixto. Muy bien, ahora, otra forma de representar esto sería así. Sí, bueno, voy a quitar aquí los electrones para que se note. Bien, este circuito como tal, así lo podemos encontrar. De hecho, bueno, de manera, en un diagrama de electricidad, un diagrama electrónico, pues encontramos más bien este tipo de expresiones, ¿no? De estas expresiones gráficas. Sí, es el esquema que podemos encontrar, un diagrama electrónico y podemos encontrar así las resistencias. Incluso, pues no vemos los valores, ¿no? Bueno, en ocasiones sí podemos encontrar incluso los valores de cada resistencia. O bueno, también podemos encontrarlo así, sí, con este tipo de expresiones. Bueno, también son resistencias con sus diferentes franjas de colores, que bueno, hay quien se quiere clavar un poquito más, se puede leer la resistencia nada más viendo las líneas de colores. Sí, esto no es tema de hoy, bueno, ya, no nos va a tocar revisarlo realmente, pero bueno, se los adelanto un poquito, ¿no? Muy bien, ahora cuando pongo a funcionar esto,
podemos ver también cómo fluyen aquí los electrones a través de las resistencias. Obvio, entre mayor resistencia, pues vemos que fluyen más lentamente los electrones, se opone más al flujo de los electrones. Entre menos resistencia, por ejemplo aquí la de 6, pues fluyen con mayor rapidez los electrones, ¿sí? Muy bien, aquí como tengo una de 20 y una de 4, se suman y fluyen muy despacito los electrones a través de esa resistencia. Bien, esto ya lo acabamos de demostrar cómo se calcula la resistencia total y bueno, aquí como tal vamos a revisar algo más de información. Bien, para eso vamos aquí a congelar la pantalla y podemos revisar algo de información extra que podemos encontrar aquí. Por ejemplo, yo quiero calcular podemos calcular cuál es la intensidad total del circuito. Para eso, bueno, vamos a recurrir nuevamente a nuestra ley de Ohm y voy a anotar por aquí mi triangulito, ¿no? Voy a anotar entonces mi triángulo de la ley de Ohm que me recuerda cómo es esto de que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Bien, y yo lo que quiero calcular es la intensidad total del circuito. Entonces, para calcular la intensidad total del circuito tengo que dividir el voltaje entre la resistencia. Pero como es la intensidad total, aquí es el voltaje total y aquí la resistencia total. Entonces, la intensidad total de mi circuito es igual. ¿Cuál es el voltaje total? Dijimos 21 voltios. Y eso lo vimos desde la lámina anterior, ¿no? 21 voltios. Dividido entre la resistencia total, esa ya la calculé y me salió mi operación que es de 7 ohms. Entonces quiere decir que la intensidad total de mi circuito es 21 entre 7 y 21 entre 7 me da 3 amperes. Muy bien, entonces ya con esto ya podría yo calcular la intensidad total de mi circuito de 3 amperes, solamente utilizando mi ley de Ohm. Sí, considerando obviamente que lo que voy a entender es que es la intensidad total, no la parcial, por ejemplo, aquí que hay en estos circuitos conectados en serie, ni esta que está conectada en paralelo, ni aquí a la mitad bueno, ni aquí en esta resistencia, no, es la total, la que va a circular en esta parte del conductor, entonces, ¿no? Aquí. Muy bien. Ahora, entonces lo que voy a poner entonces es un amperímetro, ¿sí? Este amperímetro que tengo aquí lo voy a poner aquí. Va a medir entonces la corriente total de mi circuito. Vamos aquí a colocarlo. Entonces voy a desconectar esto y vamos a meter aquí entonces mi amperímetro. Ahí está. Voy a conectar. Listo, ya está conectado mi amperímetro. Voy a poner a funcionar mi circuito y según mis cálculos aquí debe de salir que son 3 amperes. Y efectivamente lo hice bien mi cálculo. Son 3 amperes los que están circulando por este circuito. ¿Sí? Ya ven que no está nada difícil. Ahora, yo puedo hacer lo mismo. Puedo calcular, por ejemplo, la corriente que hay o que circula a través de este circuito. Vamos a ver. Voy a poner aquí voy a poner aquí otro amperímetro y quiero saber la corriente que fluye por aquí. Sin embargo, para saber la corriente debo de saber el voltaje y tengo 21 voltios, pero no son 21 voltios los que recibe esta resistencia. ¿Por qué? Porque está conectada en serie con esta. Entonces tendría yo que resolver varias cosas. El voltaje que recibe, estos dos circuitos, ¿no? Primero el de que están conectados en serie. Dijimos que habíamos calculado que este de aquí es de 4, ¿no? Voy a resolverlo y vamos a hacer los cálculos necesarios. Muy bien. Habíamos dicho que, si no mal recuerdo, que este es de 4. Es decir, la resistencia total de este circuito es de 4. Voy a poner aquí, anotarle. Resistencia era la resistencia 1,2, que es igual a 4 ohms. Y entonces toda la que encontraba yo aquí era la 3, 4, 5 y 6. Voy a poner aquí resistencia 3, 4, 5 y 6 es igual a 3 ohms. Recuerden, después los sumamos eran 7. Bueno, como yo sé esta información, yo ya puedo calcular el voltaje que tiene este circuito, ¿sí? Y el voltaje que tiene este circuito. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a recordar entonces nuevamente con la ley de Ohm, ¿sí? Que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, para calcular el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Es decir, el voltaje que recibe la resistencia 1,2, voy a poner aquí voltaje 1,2,
es la intensidad, bueno, la intensidad que aquí es la total del circuito. Sí, recuerden que la intensidad esa no cambia en los circuitos que están conectados en serie. Entonces, la intensidad que circula, sí, aquí en total por esos dos circuitos, perdón, por esas dos resistencias, la intensidad 1, 2 es igual, dijimos, a 2, no es cierto, perdón, a 3 amperes. Igual que está aquí, ¿no? La intensidad bueno, que sería 3, 4, 5 y 6 es igual a 3 amperes. Muy bien, entonces como es de 3 amperes, ya puedo calcular el voltaje, ¿no? El voltaje es igual entonces a multiplicar 3 amperes por 4 ohms. Entonces el voltaje 1, 2 es igual a 12 voltios. ¿Sí? Bueno, es el voltaje que hacemos llegar aquí a estos dos resistencias que están conectadas en serie con todas estas que están de este lado de acá. Bueno, y obvio, podría ser lo mismo de acá, ¿no? Podría yo multiplicar entonces también para calcular el voltaje, tendría yo que multiplicar 3 por 3 es igual a 9 voltios, y si yo sumo 9 más 12 pues me da 21, o simplemente podría yo restarle 21 menos 12 igual a 9. Pero entonces ya sé cuál es el voltaje que hay en este circuito completo que está aquí, es decir, desde este punto de aquí hasta este punto de acá. Es diferente al voltaje que recibe solamente la resistencia de 20 ohms, esa tendríamos que calcularla también, pero en general aquí y aquí hay 9 voltios, y de aquí a acá hay 12 voltios, ¿sí? Bueno, ya tenemos entonces el voltaje, ¿no? Que es de 12 voltios. Bueno, voy a revisar si realmente es eso. Voy a cerrar mi circuito, ¿sí? Y vamos a usar mi voltímetro para revisar si es cierto lo que acabo de calcular. Pero primero voy a checar mi batería, y efectivamente mi batería dice que tengo 21 voltios. Y ahora voy a revisar acá para ver si es cierto lo que acabo de calcular, que de aquí a acá debe de haber entonces 12 voltios. Y efectivamente mi cálculo estuvo bien. Son 12 voltios los que tengo circulando por digámoslo así, minicircuito, que son dos resistencias conectadas en paralelo de 12 y de 6 ohms. ¿Sale? 12 voltios. Y si mis cálculos me salen bien, entonces el voltaje que hay de aquí a acá, de este punto a este punto de acá, son 9 voltios. Y efectivamente, porque 12 más 9 son 21, que es el total, mi voltaje total de este circuito conectado en serie con este que está acá. En otras palabras, tengo dos circuitos conectados en serie, cada uno de ellos independiente. Bueno, aquí ya salió aquí mi corriente, 1.5 amperes. Era lo que yo quería calcular. Pero vamos a ver cómo es que son 1.5 amperes. Lo vamos a hacer de manera manual. ¿Cómo funciona esto? A ver, ¿cómo es que salía aquí esta corriente de 1.5? Pues muy fácil, ¿no? Si ya sé que el voltaje que recibe aquí son 9 voltios, es decir, esta resistencia, voy a anotar nuevamente mi ley de Ohm, esta va a ser súper básica, no vamos a cambiarla. ¿Sí? Voltaje, intensidad, resistencia. Yo quiero saber la intensidad, y en efecto, la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia, y la intensidad entonces en la resistencia de 6 ohms, intensidad le voy a poner aquí, si esta era la 6, ¿no? La resistencia número 6. La intensidad en la resistencia 6 es igual a el voltaje, ¿sí? El voltaje en la resistencia 6 entre la resistencia 6, que es de 6. Entonces yo voy a poner aquí la intensidad 6 es igual, voltaje 6 dijimos que son 9 voltios, y la resistencia 6 es de 6 ohms. Entonces la intensidad 6 es igual a 9 entre 6, 1.5 amperes. Y exactamente es lo que me da aquí. Pero entonces primero tenía que haber calculado el voltaje, es cierto, no era necesario. Entonces, lo que les pidan, si les piden calcular la corriente, pues obviamente, y se encuentran un caso como este, pues tienen que calcular el voltaje también, ¿no? Bien, entonces aquí, pues obviamente en la resistencia 5, si no mal recuerdo, esta es la 5, pues lo único que tenía que hacer exactamente es lo mismo, ¿no? Dividir 9 entre 8, ¿sí? Y 9 entre 8, si usan su calculadora, 9 entre 8, les da 1.12, ¿no? Vamos a poner aquí 1.12. Ahorita checamos si en efecto es eso. Y aquí las cosas cambian, ¿no? Porque aquí en estas dos
Ya como habíamos dicho, aquí la resistencia es de 24. Ah, caray, permítanme. Aquí la resistencia es de 24 ohms, porque están conectadas en serie. Y si yo pongo aquí amperímetro para checar la corriente, pues no me va a dar aquí por separado 24, sino tengo que usar este 24 porque están conectadas en serie. Entonces, si reciben un voltaje dijimos, de 9 voltios, el voltaje se divide entre las dos, ¿sí? ¿Qué voltaje recibe 20? ¿Qué voltaje recibe 4? Bueno, pues tendríamos que calcular primero la intensidad, ¿sí? Y la intensidad dijimos que se calcula voltaje entre resistencia. Es decir, el voltaje total es de 9 voltios, ¿sí? Entre 24, que es la resistencia total. Y les da una intensidad de 0.375. Es decir, aquí voy a poner la intensidad es igual a 0.375 amperes, ¿sí? O 0.37, no sé ahorita cómo nos va a poner nuestro amperímetro el amperaje, ¿no? Y ya con eso puedo yo calcular el voltaje que recibe 20 y el voltaje que recibe 24, ya que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces el voltaje, si esta es la resistencia 3, si no mal recuerdo, esta es la resistencia 4, voy a poner el voltaje en la resistencia 3 es igual a la intensidad, que es 0.375, por la resistencia, que son 20 ohms, y es de 7.5, es decir, aquí recibe 7.5 voltios. Y la resistencia, el voltaje en la resistencia 4, es decir, voltaje en la resistencia 4 es igual 0.375 multiplicado por 4. Y esto nos da un voltaje de 1.5 voltios. Y en efecto, 7.5 más 1.5 son 9 voltios. Y es el voltaje que reciben estas dos que están conectadas en serie, ¿sí? Entonces, como ven, cada una se resuelve por separado, pero al final podemos obtener la resistencia total del circuito también. Bien, ahora vamos a comprobar que esto que acabo de explicar es cierto. A ver, ahí está. Vamos aquí aquí un amperímetro. Vamos a quitar esto y vamos a poner aquí un amperímetro. ¿Sí? Ahí está. Bueno, se modificó un poco la estructura, pero es exactamente lo mismo. Y en efecto, también nos dijimos que era el 0.375, aquí me lo redondeó a 0.38. ¿Sí? Aquí, bueno, vamos a poner otro aquí. Vamos a poner otro amperímetro aquí. ¿Vale? Y esto, bueno, igual no hicimos el cálculo, pero pues igual la corriente, aquí teníamos que hacer igual lo mismo, ¿no? La misma operación, voltaje entre resistencia, es decir, 9 voltios entre 8, creo que sí lo habíamos hecho, ¿no? 9 entre 8 y nos daba 1.125, aquí me lo redondeo a 1.13. Hace el redondeo, pero al final es lo mismo, ¿no? Y bueno, ya lo habíamos calculado. A ver, con respecto al voltaje, ¿qué es lo que pasa con el voltaje? Aquí ya teníamos otro. Bien, vamos a ver si es cierto que recibe a esta resistencia. Dijimos que recibía, si no mal recuerdo, recibe 7.5. Ahí está, exacto, 7.5. Y esta de acá 1.5, ¿no? Bien, pues ahora vamos a ver si es cierto. Y esta recibe 1.5. Porque los 9 voltios se dividen entre las dos. Hicimos el cálculo muy bien, 1.5. Muy bien, pues ahí está, ¿no? Esta, pues como está aquí, pues esta sí sigue recibiendo los 9 voltios. Y pues aquí no hay pierdo, ¿no? Perfecto. Bien, creo que no nos falta más por calcular. Bueno, podríamos calcular también la corriente que fluye por aquí, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Para no quedarnos con la duda. Vamos a calcular la corriente que fluye por esta resistencia. Bueno, y a ver, antes de que lo hagamos de manera digital, vamos a hacerlo de manera manual. Sí, aquí, bueno, aquí está. Digo, si quieren resolver ustedes un ejercicio, que quieren usar el simulador, adelante, pueden hacerlo. Aunque mi recomendación es que sí traten de usar, pues sí, también las fórmulas, porque los ejercicios que van a encontrar en el examen, que es de la próxima semana, pues sí va a ser necesario saber hacer los cálculos, pues con las fórmulas, ¿no? Y como ven, pues no está difícil, la verdad está bien, bien sencillito, ¿no? Voy aquí a anotar mi ley de Ohm, donde dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, y yo lo que quiero saber es la intensidad, es decir, qué corriente circula por esta resistencia. Bueno, para eso voy a anotar aquí, entonces la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Y está muy simple, ¿no? Voy a poner aquí, creo que es la intensidad 1, porque es la resistencia 1, ¿no? ¿Qué voltaje hay por aquí? Dijimos que el voltaje es de 12 voltios.
¿sí? Porque dijimos que era 12 y 9 acá para que sumaran 21. Y la resistencia es de 12, entonces la intensidad es igual a un amper. ¿Ya vieron que está bien fácil? Bueno, y si queremos saber acá, pues la intensidad 2, porque es la resistencia 2, así le quiero llamar. Digo, al final le pueden poner el número o no, pero yo le pongo así para identificar porque esta era la resistencia 2, esta es la resistencia 1. Y lo mismo hice acá hace ratito, ¿no? Y entonces aquí tengo que dividir el voltaje que es de 12 voltios entre 6 ohms y la intensidad 2, es decir, la que pasa por la resistencia 2, 2 entre 6 es igual a 2 amperes. Y listo, eso sería todo. Si se dan cuenta, pues está muy, muy, muy fácil, ¿no? Vamos a comprobar que realmente sea cierto esto que acabo de decir. Y voy a poner aquí mi amperímetro también. Ahí está. Y efectivamente dice que aquí es de 1 amper. Vamos a ver si pasa lo mismo aquí, ¿no? Aquí dice que me salió de 2. Y eso digo, pues ya ustedes saben que pues sí nos va a salir, ¿no? Pero bueno, lo importante es que, bueno, ya ven aquí, 2 amperes. ¿Sí? Y si sumamos todas estas corrientes, ¿no? Bueno, sumamos nos debe dar 3, ¿no? Digo, al final de cuentas, bueno, aquí 2 y 1 no es que sea el total de la corriente, porque no nos saldría. En total, si nosotros aquí ponemos otro amperímetro, ¡ay, se me acabaron! Bueno, vamos a poner este que dijimos que... Uh, y vamos a unir esto aquí. En efecto, bueno, aquí son 3 amperes, ¿no? Y esto que está aquí, entonces, ¿por qué nos da? Porque está conectada en serie con esto que está acá. Entonces, por eso el total es, bueno, de estos dos circuitos, serie es de 3 amperes, ¿sí? Muy bien, entonces, yo espero que no haya quedado dudas en el trabajo del día de hoy. Bueno, les voy a dejar ahí un circuito para que lo resuelvan ustedes. Van a obtener varios datos, es digamos, si es un reactivo, un solo reactivo donde voy a pedirles varias cosas. Voy a ponerles un diagrama y ustedes van a resolver todo lo que venga que les pida yo. Sí les voy a pedir a lo mejor, en este caso, ¿no? Por ejemplo, la resistencia total del circuito. A lo mejor ya sí, obvio se les voy a pedir. Pero les voy a pedir el voltaje que hay, por ejemplo, aquí en la resistencia 4, ¿no? O en la 3. O el voltaje que hay en tal resistencia, ¿no? O la intensidad de tal resistencia. Entonces tienen que ustedes ir resolviendo parte por parte para que, bueno, pues que puedan tener la mejor calificación. Cualquier duda, pues ya saben, pueden contactar, ¿sí? Pueden revisar este video nuevamente si tienen alguna duda de cómo hice cada ejercicio. Y digo, pues no es otra cosa más que ir mezclando la información que obtuvimos en la clase anterior, ¿sí? Para mí es todo, que tengan excelente día, saludos.